Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado, donde saben que semana a semana estamos escudriñando verso a verso y hoy nos toca Éxodo 22:20, pero sin antes decirles la porción que va a tocar en esta semana, ¿sí? Para que se pongan en sus casitas a estudiar, para que se pongan a escudriñar la palabra, para ver qué es lo que el Señor les muestra a ustedes a través de ese estudio que hacen. Vamos a empezar. La porción semanal se llama Están firmemente parados y empieza en Deuteronomio del capítulo 29, en su verso 9 al capítulo 30 al verso 2. Isaías en su capítulo 61 del verso 10 hasta el capítulo 63 en su verso 9. Oseas en el capítulo 14 de los versos 2 al 10. Miqueas en su capítulo 7 de los versos 18 al 20, Joel en su capítulo 2 de los versos 15 al 27, Romanos en su capítulo 9 del verso 30 hasta el capítulo 11 hasta el verso 36, Hebreos capítulo 12 de su verso 14 hasta el capítulo 13 en su verso 8, y Primera de Juan en el capítulo 5 del capítulo 5 del verso 1 al 21. Aquí le puse 2 puntitos. Esta es la tarea para la semana. No se les olvide que el Señor habla a través de cada una de las porciones que nosotros escudriñamos. Y el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 22:20. Las palabras claves son sacrificio, ofrenda e ídolos, ¿sí? Y vamos a empezar dándole la bienvenida a Lili. Bienvenida. Muchas gracias, Susana. Es un placer siempre estar en este programa donde estamos estudiando y proclamando la palabra de Dios, que es pura y que es perfecta como plata. Dice en los Salmos que es como plata que es probada en el horno 7 veces. Y nosotros lo único que hacemos es decir la palabra de Dios. Nosotros únicamente utilizamos las Escrituras y estamos conversando acerca de ellas para seguir ampliando nuestro conocimiento de Dios. Así es. Y también quiero darle la bienvenida a mi hermano Yamir. Bienvenido, Yamir. Muchas gracias. Primeramente a Dios porque nos da la oportunidad de estar hoy aquí y de poder compartir su palabra y poder hacer que esa palabra llegue a las personas que necesitan oír de su voz de Dios, ¿no? Yamir, ¿qué te parece si haces la invitación? Sí. Por favor. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Veracidad Channel, en Instagram y Twitter como Veracidad C. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí, vamos a empezar lo que es Éxodo 22:20. Y dice lo siguiente. Recordemos que estamos en las leyes de responsabilidad social, ¿sí? Éxodo 22:20 dice: cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor, fíjense, Dios viene con minúscula y Señor viene con mayúsculas, ¿sí? Tendrá que ser destruido. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. Vamos a empezar con lo que quiere decir sacrificio. Vamos investigando qué quiere decir sacrificio. Dice que es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia para pedir un favor. Es un esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. De estas definiciones tenemos algunas palabras que son parecidas o son sinónimos. Es la inmolación, que es un sacrificio de una víctima. La ofrenda, que es una cosa que se ofrece como reconocimiento y veneración, que es una de nuestras palabras claves también, ¿sí? Aquí está, cosa que se ofrece como reconocimiento y veneración.
La oblación, que es la acción de ofrecer algo a Dios o divinidad. Dios con mayúscula o divinidad con minúscula. Hecatombe, que es un sacrificio con gran número de víctimas. Es una gran destrucción. Este de hecatombe me llama también, cuando lo estaba leyendo, habla también, por ejemplo, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ese es un sacrificio. También me habla de Noé, del diluvio, también fue otro sacrificio. Y que en el transcurso de la vida se han escuchado que hay masacres masivas, que hay sacrificios donde se sigue a una persona como un dios y que por hacerle caso hay muertes masivas o, ¿cómo se les llama? Genocidios. Genocidios. Entonces, fíjense bien cómo la palabra se aplica en todo momento. No es un libro que ya pasó de moda, no es un libro que ya está caducado, que ya está dado de baja, no. En todo momento este libro se aplica en nuestra vida y es de gran aprendizaje el que realmente lo escudriña. Me llevó a una palabra hebrea el significado de sacrificio y es sacrificio, ofrenda, repite una masacre, la carne de un animal, un sacrificio. En el Antiguo Testamento nos lo divide en 1 y 2. El primero es nombre general de todos los sacrificios que se comen en las fiestas. El primero es del Dios de Israel y me gustaría que me acompañaran en Génesis 46:1, por favor. Hay sacrificios de justicia, Yamir, en Salmos 4:6, por favor. Nos dice Génesis 45:1. 46:1, por favor. Perdón, 46:1. Entonces partió Israel con todo cuanto tenía y se dirigió a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Ok. Éxodo 10:25, Lili, ahí mismo, por favor. Moisés respondió al faraón: de cierto tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y para los holocaustos, a fin de que los ofrezcamos a Yahweh nuestro Dios. Ok. Y vamos a los sacrificios de justicia en Salmo 4:6, por favor. Salmos 4:6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Y el 51:21, por favor, también en sacrificios de justicia. Y vamos a sacrificios, dice, sacrificios de regalos para mí en Oseas 8:13, por favor. Presentan sacrificios selectos en altares y comen la carne, pero Yahweh no se complació en ellos. Ahora recordará su iniquidad y castigará sus pecados y ellos regresarán a Egipto. Ahí estamos hablando cuando las personas hacen sacrificios creyendo que le van a agradar al Señor. Correcto. Y vemos que no, porque el único que dice y establece cómo es Él. Así es. Vamos a sacrificios de conflicto, donde prevalece el conflicto en Proverbios 17:1, por favor. Y tú, Yamir, si puedes ir a Éxodo 34:15, porque vamos a Proverbios 17:1, por favor. Este es el primer inciso que es, acuérdense que estamos checando los nombres generales de todos los sacrificios que se comen en las fiestas. ¿Sí? 17:1 nos dice, es mejor un bocado seco, con tranquilidad, que una casa llena de sacrificios de contienda. Ahí está hablando de rivalidades, enojos, sí, recordemos discusiones. Que los proverbios son consejos sabios para la vida. Ok. Y en el inciso B nos habla de otras deidades. Vamos a Éxodo 34:15, por favor. Dice, no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses
y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. ¿Sí se fijan lo que está diciendo aquí? ¿Sí? De hecho, a mí me recuerda mucho al pueblo de Canaán, que se entregaban mucho a sus pasiones sexuales, ¿no? Entonces dice, no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Es muy específico, dice la palabra que no hagas ningún tipo de tratado. O sea, de plano es... Y me recuerda mucho ahorita que vamos a llegar a lo que es el Día de Muertos, cuando ofrecen la comida. Pan, la Exactamente. Y te invitan, ¿no?, a participar. De hecho, mi sobrina está en la primaria, entonces van a hacer el altar. Y la maestra le dijo a mi sobrina, oye, tienes que traer esto. Pero como mi sobrina ya está empezando a ir al templo, ¿no? Le dijo a la maestra, no, porque yo creo en Cristo. Entonces la maestra se quedó así de que no, es que tienes que participar porque es obligatorio. Así es. Entonces ya habló mi mamá con la maestra y pues dijo, no, es que no puede participar. Entonces me recuerda mucho a que sutilmente también entra ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en esta parte del año ya empezamos a entrar en todo esto. Yo siempre a partir de octubre, septiembre, Se empieza el pan. noviembre, diciembre está la bandera, está el Día de Muertos, está la Virgen de Guadalupe y luego vienen todas las fiestas decembrinas, Papá Noel, también viene el Día de Acción de Gracias, San Patricio, o sea, vienen un montón de festividades que realmente nosotros las hacemos, o las hacíamos más bien, porque nosotros crecimos en un ambiente, ¿no?, en una cultura, en costumbres que nunca nos cuestionamos, porque es una estrategia del enemigo justamente confundir. Y entonces estos dioses o estos ídolos, estos otros sacrificios han sido inventados a través de las generaciones para que nosotros nos confundamos y estemos tratando de llegar a Dios a través del lugar incorrecto, pero no conocemos la palabra. Una vez que conocemos la palabra, aquí es muy clara la instrucción de cómo se deben hacer los sacrificios y las ofrendas, y ya vamos a llegar más adelante en el programa que hay un solo sacrificio. Así es. Entonces, aquí en el inciso B de otras deidades dice que estos son sacrificios a las cosas muertas, dioses sin vida opuestos a como vivos. O sea, vamos a Salmos 106, 28. Es decir, todos los dioses, y viene creo que viene en Isaías, creo, que dice que él abomina ese tipo de adoración a todo lo que se ha hecho a través de madera, a través de imágenes, a través de darle un valor a un libro, a un cuaderno, a una persona. Él lo abomina y lo dice, ¿sí? Y ahorita, como dice Lili, están estas fiestas, pero no nada más esas fiestas. Fíjense, a mí me llama mucho la atención también, por ejemplo, se ha visto mucho lo que es el manejo de cómo lo han manejado las mujeres lo del aborto. Y el aborto viene también pegado con lo que son los bautismos de los bebés. Hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra que los que tienen ya el conocimiento y participas en esto es abominación. ¿Por qué? Porque si tú eres padre o eres madre y conoces esta situación, ¿sí? En el vientre, cuando está el espermatozoide y el óvulo se fecundan, se empieza a crear la vida y desde ahí empieza a contar el tiempo en vida. No es algo que está fuera de vida, ¿sí? Se empieza a crear un ser vivo que lo han modificado y que han hecho a su conveniencia, porque esa sutileza con que Satanás se mueve en el mundo ha hecho caer y confunde a las mujeres para que su cuerpo sea, fíjense bien,
porque a la hora de yo estar aceptando ese sacrificio, porque estás sacrificando una vida, se lo estás ofreciendo a un dios pagano. Y se llama Moloch. Sí es Moloch, ¿verdad? Sí, se llama Moloch. Por eso es tan importante que estudien la historia, investiguen para que vean cómo se hacían esos rituales, porque esos pueblos iban y le ofrecían los hijos así literal a ese dios pagano, a ese dios hecho de piedra, ese dios que puede ser hecho de madera. Entonces, cuando tú estás sacrificando la vida, estás haciendo un ritual y estás ofreciendo a un dios pagano la sangre. Pero vamos a regresar con esto porque está muy interesante. Y regresamos escudriñando la palabra del Señor y estábamos comentando sobre los sacrificios en sangre, como el aborto y como otras personas que son malignas en este mundo, hacen todavía rituales con la sangre de animales o de las mismas personas. Pero hay otro sacrificio también, que es el bautismo de los niños, de los bebés. Tengan cuidado las personas que ya lo saben, porque ese bautismo, recordemos que tiene que estar la persona, tenemos que estar consciente del compromiso que estamos haciendo a la hora de bautizarnos. Tenemos que tener conocimiento del sacrificio que hizo el Señor y de lo que representa estar bautizado. Y un bebé no tiene conocimiento, un bebé no conoce lo que está haciendo. Y sin embargo, esas personas que llevan a sus hijos a bautizar es estarle ofreciendo a un dios pagano a su propio hijo. Se lo estás ofreciendo a un dios pagano. Y al final, ¿quién está atrás de ese dios? Satanás. Y aparte les hacen la señal que es una T con el dedo, porque la hacen es la sigla de Tamuz, de ese dios al que le están ofreciendo la vida del niño. Es muy sutil la forma en cómo Satanás viene a corromper todo para que nosotros nos desviemos. Cómo viene a poner todo de una manera tan bonito. Recuerden lo del Edén. Eva vio algo hermoso y sin embargo, ¿a dónde la llevó? Es lo mismo que pasa con nosotros. Y dice el Señor que no va a tener consideración con esos ídolos, con esos dioses paganos. En Isaías 2, dice, en Isaías 2:8 dice, la tierra está llena de ídolos, el pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Por eso ahora serán humillados y todos serán rebajados. No los perdones. Por eso aquí viene, comentábamos, del no contaminarnos. El Señor nos lleva, y es por eso que debemos de estar atentos, el Señor nos lleva, no a que estemos aquí en una burbuja donde no salgas. No, el Señor nos prepara para salir precisamente al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus voces. Somos los que hacen ¿cómo se dice? De llevar el evangelio para que otros crean en él. Nosotros nada más esparcimos la semillita. ¿Sí? Pero tenemos que salir muy bien armados. Exactamente, pero no es estar en tu zona de confort, es salir al mundo. Pero el Señor te dice dónde, el Señor te pone en el lugar. Porque es como los sacrificios, que yo quiero ofrecerle algo al Señor y por mi voluntad, por mi gusto lo hago. Ahí está Caín y Abel. O sea, la Biblia nos ofrece muchos ejemplos de cómo debe de ser. Abel obedeció e hizo lo que el Señor le había pedido. Pero Caín lo quiso hacer también con amor y todo, pero no llevó lo que se le había pedido. Y entonces su corazón, que ya estaba contaminado, ¿qué hizo?
mató a su hermano Abel, que en este caso, sí, es como sombra de Jesús. ¿Por qué? Porque se derramó esa sangre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de verdad. Vamos a Salmo 106, 28, Lili, por favor. Porque se adhirieron a los ídolos de Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Fíjense nomás. Hay varios tipos de sacrificio que se distinguen gradualmente. El sacrificio del pacto entre Jacob y Labán en Génesis 31, 54, por favor. Tenemos la Pascua Yamir en Éxodo 34, 25. Génesis 31, 54. Luego Jacob ofreció un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a comer pan, y comieron pan y pasaron la noche en el monte. Ok, vamos a la Pascua. Dice, no ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Ok. Fíjense bien cómo esto está en lo literal. ¿Sí? Ok. Sacrificio anual en 1 Samuel 1:21. Entonces el varón, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio anual para cumplir su voto. Vamos a la ofrenda de agradecimiento en Levítico 7:12, Yamir, y vamos en el virtual del Hijo y del Padre en Levíticos 3:1, Lili, por favor. Ofrenda de agradecimiento, Levíticos 7:12. Levítico 7:12 dice, si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezcladas con aceite de oliva. Fíjense bien, el Señor al hacer limpieza, al hacer purificación de su pueblo y de todos los pueblos que estaban contaminados, es un sacrificio para Él. Se ofrece como sacrificio. Aquí lo dice. En Isaías 34:6, por favor. Sí, nos dice, la espada de Yahweh está llena de sangre, está engrasada por la sangre y por el sebo de los animales engordados y de los cabritos, y por el sebo de riñones de carnero, pues Yahweh tiene un sacrificio en Bosra y gran matanza en la tierra de Edom. Es una profecía. Así es. ¿Y a qué nos llevó todo esto? A el primero y segundo mandamiento. ¿Sí? En Éxodo 20 del 1 al 6, por favor, Yamir, y Deuteronomio 5 del 6 al 10, Lili, para confirmar lo que el Señor nos está diciendo en sus mandatos. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y Deuteronomio 5, del 6 al 10, confirma diciendo, yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que retribuyó las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero
muestro misericordia por millares de generaciones a los que aman y guardan mis mandamientos. Me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando, nada más para resaltarlo, Sí. el celo de Dios, ¿no? Que es un celo distinto. Nosotros no podemos estar bajo la autoridad de alguien que no se ama a sí mismo. O sea, él tiene un amor por nosotros, pero primeramente un amor por sí mismo. Entonces es alguien que no va a tolerar, ¿no? No podríamos tener un Dios que fuera sometido, un Dios que fuera considerado en el sentido de sí, haz lo que quieras y yo estoy aquí cuando tú vuelvas, ¿no? Creo que aquí nos habla de ese celo, y también me llama mucho la atención cuando habla de la tercera y la cuarta generación, porque en otras versiones dice, aquí dice retribuyó las culpas, y en otra dice visita a la tercera y cuarta la generación, y cómo visita o cómo se hace presente el Señor cuando lo han aborrecido a través de enfermedad, a través de pobreza, a través de muerte temprana, vida corta y muerte en general en todos los sentidos, como hemos hablado en la parte de la muerte física real, pero sobre todo de la muerte espiritual. Y fíjate que también, bueno, es que ya me adelanto, no me voy a adelantar. Vamos, okay. Les voy a dejar de tarea que lean las referencias de este verso, porque ahorita ya vamos a entrar en lo que es el Nuevo Testamento, pero para que las estudien en casa. Es Números 25:2, con referencias en Éxodo 34, del 15 al 16. Luego viene la segunda. Deuteronomio 13, del 6 al 15, con sus referencias también en 1 de Corintios 5:13 y Josué 7, del 22 al 25. Deuteronomio 17, del 2 al 5, con su referencia en Deuteronomio 4:19. Josué 23:16, con su referencia en Deuteronomio 7:4, Deuteronomio 11, del 16 al 17, y vamos a Filipenses 3, del 5 al 6, Lili, y 1 de Samuel 15:22. ¿Por qué se hacían sacrificios? ¿Por qué estas culturas eran construidas sobre rituales y sacrificios? Vamos viendo qué es lo que nos dice la palabra. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Se dan cuenta el giro que va tomando? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Filipenses 3. 3, del 5 al 6. Del 5 al 6. Sí, ahí nos está hablando de lo que es seguir la ley, que estaban bajo la ley. Entonces ellos hacían y actuaban conforme la ley. ¿Sale? Vamos a Hebreos 9:22 y Oseas 6:6, Lili, por favor. Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fíjense bien, y todavía siguen esos derramamientos de sangre. Oseas 6:6, por favor. Porque en la misericordia me he complacido, y no en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en holocaustos completos. Fíjense que el propósito de los sacrificios en el Antiguo Testamento no era quitar los pecados, sino enseñar la necesidad del perdón, ¿sí? Y reconocer de dónde viene este perdón. Vamos a un corte y continuamos. Y continuamos escudriñando la palabra. Y les había comentado que vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Yamir todavía no ha leído lo que le pedí, que es Romanos 12:1, porque van de la mano con los 5 tipos
de sacrificios. Estoy ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? El primero es la ofrenda del holocausto. El segundo es ofrenda de paz. El tercero es la ofrenda por la culpa o pecado. El cuarto es la ofrenda de los cereales. Y el quinto es la ofrenda por el pecado conocido. Y vamos a hablar sobre la ofrenda del holocausto, que dice que es el primero y más conocido, el cual era totalmente quemado en el altar para demostrar nuestro sometimiento total a Dios. Pero vamos a leer Romanos 12:1, por favor, Yamir. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y que vas a ir a quemarte así a un altar con palos y te vas a ir a quemar, literalmente. Entonces, ¿cómo es ese sacrificio? Porque este holocausto lo hizo Jesús y se hizo una vez y para siempre. Él ya no quiere derramamiento de sangre, ya no la necesitamos, porque su sangre ya nos cubrió. Y esta es la diferencia en el Antiguo Testamento, que era ritualismo. Ahorita no. Ahorita recuerden que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y que nosotros ya no necesitamos literalmente ir a sacrificarnos. Por eso es la importancia de los sacrificios que se hacen en la actualidad. Por eso estamos hablando de idolatría, de dioses paganos, ¿sí? Pero sí podemos tomar nuestros defectos de carácter, por ejemplo, la soberbia, Ajá. y irla a poner ahí, a quemarla para que se transforme por completo y en espíritu, entonces podamos pasar a algo nuevo. Pero Es un ¿qué nuevo sería nacimiento. ir a quemarla, Lili? Porque Someterla, Exacto. someterla totalmente. Ceder a la sangre nuestra de Cristo. voluntad. Ceder todo, Y tener todo. la fe de que por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, entonces yo ahora puedo, ¿sí? Con ese sacrificio, con la fe, con todo eso que me ofrece el Señor, yo puedo decir no a mis deseos de la carne. Así es, y es un sacrificio voluntario Así y continuo. Vamos a Gálatas 2:20, por favor. Si me permites Mande. leer antes Sí. Hebreos 10:28, solo para Sí, confirmar está bien. lo que comentaste hace rato. Sí. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Así es. Fíjense bien, antes se hacían sacrificios con becerros, con ovejas, con aves. El becerro es un animal servil infatigable, ¿sí? De labor. Infatigable. Son las cualidades que son con las que nos debemos de quedar, ¿sí? La oveja es humilde, sumisión, como la sumisión de Cristo. Tenemos que confiar en el Señor. Si decimos tener fe en lo que fue ese sacrificio literal y lo que implica ya ahora en mi vida, entonces nosotros, como decíamos, tenemos que reflejar y anhelar, ¿sí? Ser usados por el Señor para entonces que nuestro hombre viejo quede atrás y podamos reflejar a través de nuestro testimonio que hemos nacido de nuevo, pero no nada más de palabrería, porque el Señor transforma de adentro hacia afuera. Un ídolo que está hecho de piedra o lo que tú quieras, todo lo que haces, que la pulserita y que quién sabe qué, y que la miel y que pongas la foto y que un amarre y que luego con las hierbas que para que te limpie y que el huevo y que luego sale el huevo bien feo y que yo decía, wow, ¿no? Pues es trampa también eso, porque le inyectan al huevo no sé qué cosas y lo dejan podrir y cuando tú te volteas tantito, te cambian el huevo.
Y luego lo abren y, ¡ay! Ya me estaba yo muriendo, ¿no? Pero en aquel entonces estaba yo muerta en pecados y delitos. Entonces, ¿cómo queremos estar? ¿No? Recuerden, un solo sacrificio ya se hizo por sangre. Uno solo. Vamos a 2 de Corintios 5:17, Romanos 6:16, por favor. Y los que gusten anotar, Filipenses 1:21 y Salmos 115:16, por favor. Y de tarea les voy a dejar otros. Ahí mismo. Juan 4:34, 6:38, Filipenses 2:8, Lucas 3:22, Efesios 5:2 y Juan 6:38. Ese es otro bloquecito que hay que estudiar de ahí mismo. ¿Sí? ¿Lili? Sí, 2 de Corintios 17. Es precioso. Dice, de modo que todo el que está en el Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Amén. Romanos 6:16. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Así es. Por el tiempo no podemos leer todas las citas bíblicas, entonces nos vamos a ir al segundo, que es la ofrenda de paz, que es ofrecida en gratitud a Dios. Esta es libre y es una comunión con Cristo y Dios, ¿sí? Vamos a Romanos 5:1, a Filipenses 4:7, Lili, por favor, Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Jesucristo. Amén. Los sacrificios de paz también tienen que ver con reconciliación, con seguridad, con amistad, Claro. y vienen de la palabra hebrea shalom. Shalom. Así es verdad. Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y vamos a las ofrendas por la culpa o por el pecado. Vamos a Lucas 12, 47, 48, Lili, y Colosenses 2:13, por favor. Y les voy a dejar de tarea a ustedes que lean Juan 1:29, 2 de Corintios 5:21, Hebreos 1:3, 13, 11 al 12, 9:28 y 10:18. Lucas 12:47. Porque el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, pero no se prepara conforme a la voluntad de él, recibirá muchos azotes. Pero el que no supo cuál era y hace algo digno de azotes, recibirá pocos azotes. Porque a todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se le exigirá, y a quien se le haya confiado mucho, más se exigirá de su parte. Aquí estamos hablando lo que estábamos comentando sobre los que ya tenemos conocimiento de la palabra. Habla también del ignorante, el que nunca ha escudriñado la palabra, pero que sabemos que tenemos grabada la palabra en nuestro corazón. Entonces, no nos pasa por ignorantes, no nos pasa porque no conocemos, eso no sucede, ¿sí? Pero el que ya conoce su palabra, eso es lo que va a pasar. O sea, La responsabilidad es grande. así es. Y vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Con Él tenemos un abogado, ¿sí? Ya no necesitamos llevar un corderito, una ave, nada, ni el anillito, ni la miel, ni la foto, ni nada. Con Él tenemos todo. Vamos a las ofrendas de los cereales, y es
dado en gratitud a Dios por los frutos de nuestro trabajo y reconociendo que todo viene de Él. Aquí también entra el diezmo. Vamos a Eclesiastés 5:19. Fíjense, los frutos son acciones de uno ante Dios. No es el cereal, no es la harina, es las acciones. Eso es lo que quiere el Señor ya de nosotros. La harina sin levadura son las obras de sinceridad y verdad. El aceite es el Espíritu Santo, ¿sí?, que mora en nosotros. Y la sal me faltó el incienso, que son las oraciones. Y la sal, que son las obras duraderas. Imagínense que para que el Señor me perdone en una oración, yo tenga que prender miles de inciensos. ¿Para qué me pueda escuchar? No. Ahora el olor grato es mi oración, ¿sí? Y son todos estos. Y el único mediador entre Dios y la humanidad es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Eclesiastés 5:19, por favor. Dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas, disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Si me permites leer el 20, sí, adelante. Dice, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Rumiando es todo lo que nos hace daño, que nuestras concupiscencias, que el enemigo utiliza para bajarnos, para hacernos sentir débiles, ¿sí? Y entonces cuando uno está en Cristo, estás tan ocupado realmente que no tienes tiempo ni de murmurar nada, no te acuerdas de nada. Lo único es entregarte al Señor y ofrecerle a tu familia, porque sabemos que Él cuida de ella. Y de verdad no te pasa por la mente estar chismeando y estar destruyendo la vida de otro. De verdad se los digo, porque te mantiene bien ocupado, bien ocupado. Vamos a la última, que es la quinta ofrenda por el pecado conocido. Vamos a Mateo 5, 23, 24, Yamir, por favor. Dice que era una ofrenda expiatoria, que era una persona del pueblo, los pecados de la comunidad entera, o por los pecados, se ofrecían por el pecado de una persona del pueblo, por los pecados de la comunidad entera, o por los pecados cometidos por un sacerdote. Mateo 5, 23, 24, por favor. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ok, ¿cómo es ahora esa ofrenda? Si yo traigo algo contra alguien, ya no voy a dejar el animalito, la fruta o lo que sea para que yo ya me limpie. No. ¿Qué hace el Señor? Ahora dice, ve y arregla el asunto con tu hermano. Con tu hermano, con lo que tienes esa diferencia, arréglala con él. Y entonces eso que tú arreglaste, ahora sí tu oración es bienvenida. Y entonces él la recibe. ¿Sí? Vamos a esta conclusión. A una conclusión de todo esto, nos vamos a ir a Marcos 12:30, Lili, por favor, y Romanos 12:1, por favor. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. No hay de otra, está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a primera de Pedro 2:5, por favor. En Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Primera de Pedro 2:5, por favor. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales, ya no físicos. No ir a buscar otras soluciones en donde no hay solución.
en el primero que leímos en Marcos 12:30 es nuestra solución. Sí, porque ¿Sí? las ofrendas y los sacrificios en general, como lo hemos estado viendo en Antiguo y Nuevo Testamento, básicamente es establecer una alianza. Pero nosotros tenemos que establecer esa alianza con Dios, Así es. no con cualquier otro, ¿no? Y ahí es en donde está la más grande confusión. Así es. Miqueas 6, del 6 al 8, por favor. Miqueas 6, del 6 al 8 dice: ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceites de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto y que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amén. Con esto cerramos, nos despedimos. Hagan su tarea en casa, por favor. Muchas gracias, Lili. Gracias a Dios. Muchas gracias, Yamir. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.